en las herramientas o en las plataformas que utilizamos para el acompañamiento a la educación. Entonces, lo que busca la metodología es tratar de minimizar, disminuir a partir de la implementación de herramientas tecnológicas acompañadas con un fuerte componente pedagógico, porque la pedagogía no puede abandonarse en este proceso. O sea, si hablamos de educación, tenemos que hablar de pedagogía y de didáctica. Deben estar acompañados. La tecnología debe ser transversal y debe ayudarnos al poder llegar a ese ente, a esa persona que es el estudiante, para que aprenda, para que capte información, ¿de acuerdo? Pero la idea es siempre con algún tipo de concepto fuerte de pedagogía y didáctica. Muy bien, entonces, lo principal, lo que tenemos que atacar, use la tecnología, pero sumada a la pedagogía. Nada es imposible, todo es posible, pero tenemos que hacer una llave entre educación y tecnología para que así sea. Hay veces uno se encuentra personas que dicen que yo voy a estudiar virtual porque es que no tengo tiempo. Y es el peor de los errores que puede haber. La virtualidad no nos dice que no tenemos que tener tiempo. Al contrario, hay que tener más tiempo porque el estudiante se convierte en el centro del aprendizaje y tiene que buscar recursos y tiene que buscar ayudas, y muchas veces, por fallas de nosotros los docentes, el estudiante no recibe el acompañamiento adecuado. Puede ser por cuestiones administrativas. Vamos a hacer un curso virtual, entonces metemos 550 estudiantes en el curso virtual. Imagínense un foro con 550 estudiantes. O sea, ¿quién puede con algo así? Abran un chat con 550 y que llegue solamente el 30% al chat. ¿Quién puede interpretar un chat con esto, por Dios? O sea, es imposible, ¿de acuerdo? Entonces también a veces hay problemas administrativos porque pensamos que la educación virtual es la panacea. Virtual, 1500 estudiantes en un aula y ya. Esto nos va a reducir costos y la ganancia va a ser supremamente alta. No, hay que medir que el docente debe estar ahí acompañando el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, hay posibilidad de hacerlo, claro, pero el componente pedagógico y el componente tecnológico deben ir de la mano. Uno no debe superar otro. Uno de los principales problemas del uso de plataformas fue ese, que la tecnología superó la pedagogía. Y muchos de nosotros vimos aulas, desde que empezamos a trabajar, aulas virtuales en las que colocaban 25.000 PDFs para que el estudiante viera cómo hacía para aprender. 5 PDFs, una evaluación. 5 PDFs, una evaluación. 5 PDFs, un quiz final. Se acabó. Tarea, trabajo, entréguelo, ya. Eso no es educación, eso no es acompañamiento a la educación, ¿de acuerdo? Eso puede motivar el autoaprendizaje, pero de una manera brutal, pero no es educación. ¿Sí me hago entender? Entonces hay que sumar. La motivación del evento es, tenemos que sumar los esfuerzos pedagógicos con los esfuerzos tecnológicos. Hay muchísimos modelos pedagógicos que se pueden aplicar en las nuevas tendencias educativas, como el Flip Classroom y una cantidad de cosas que de verdad dan la vuelta. Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos. Y todo esto se puede utilizar con tecnología, porque siempre hay. Y cuando usted encuentre algo que no esté hecho a nivel tecnológico, pues desarróllelo. Y ahí se vuelve famoso. ¿Sí me hago entender? Todo hay. Si queremos que nuestros estudiantes estén de la mano con nosotros y que la clase se pueda reflejar en un TTL a la moderna, podemos utilizar canales de streaming como Biblioton, como lo utilizaban ahora en este momento, cuando hablaba el creador de Moodle. Podemos utilizar también, por ejemplo, Open Meetings. Yo utilizo Open Meetings, me parece una excelente alternativa. Es un proyecto libre de Apache Foundations. Y pues la implementación sí requiere ciertos conocimientos técnicos. Tiene que haber un ingeniero y un servidorcito por ahí que nos sirva y se puede implementar, o pueden tener el apoyo de nivel 7 para hacer el montaje de un servidor de videoconferencias. Es lo menos importante. Lo importante aquí es que tengamos el recurso, y con esto ustedes podrían llevar el aula de clase a la virtualidad, con un docente que tiene una pizarra y que tiene una cantidad de componentes para trabajar, ¿de acuerdo? Y con estudiantes que se pueden conectar y pueden pedir la voz, y pueden levantar la mano como en el aula de clase tradicional. ¿Vale? Entonces la tecnología está para darnos la mano en el proceso pedagógico, pero no debe ser más fuerte la tecnología que la pedagogía. Debe haber un par, debe haber un equilibrio entre estos dos elementos. Ok, funciones. ¿Qué funciones debe tener esta metodología para que sea exitosa? Primero, incluir TICs en la educación. Como les decía, la idea es que empecemos a buscar qué nuevas herramientas hay para poder implementar y que los momentos académicos sean agradables. Cuando un estudiante está contento, aprende. Cuando uno está a las malas o a la fuerza, no aprende. ¿De acuerdo? El aprendizaje se fundamenta en la diversión, en la didáctica, en el cómo sentirme agradado, a gusto en mi clase. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que buscar todas las herramientas que nos provee el término TIC, porque el término TIC es un término que no es de hoy, eso es de los 80, 70, eso es muy antiguo. ¿De acuerdo? Pero se ha movido todo este tiempo porque siempre hay tecnologías de la información y las comunicaciones al servicio de la humanidad.
y más aún de la educación, es uno de los vínculos más fuertes que tiene la educación. El rol del tutor es vital. El aprendizaje depende en mucho porcentaje del estudiante. El estudiante es quien determina si quiere o no aprender. Más de uno de nosotros ha querido aprender algo y solamente por vocación lo aprende. Si no fuera así, no habría músicos que aprenden de oído sin tener que usar partituras ni nada de esto. Cuando usted quiere aprender, aprende. ¿De acuerdo? Eso es un mensaje. Pero se requiere de un guía en muchas ocasiones que nos dé esas pautas. Entonces, el tutor es un elemento fundamental dentro de esta metodología. ¿De acuerdo? No es un ambiente personal de aprendizaje, aunque se puede mezclar, se puede hacer un mix con esas tendencias. Pero sí, aquí el tutor debe ser el elemento motivador, el elemento que se capacita en el uso de tecnología. Lastimosamente, cuando hablamos de educación, la gran mayoría de expertos temáticos que no están en el área de las tecnologías desconocen el uso de las tecnologías. ¿De acuerdo? Y pues ya ha habido muchas teorías que hablan de la brecha digital y hablan de los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Y entonces la persona que dice, yo me maté estudiando 30 años, 40 años, me las sé todas a las sabidas y por haber en derechos humanos, yo no necesito de la tecnología, yo voy a mi cátedra, hago mi cátedra y perfecto. Pero cuando tiene que migrar a una plataforma virtual, ¿cómo va a ser para poder tratar de expresar lo que expresa en un face to face a nivel de plataforma? ¿De acuerdo? Entonces aquí el docente es figura principal en el proceso de enseñanza. ¿De acuerdo? Las aulas deben ser modernas, atractivas, organizadas, con una funcionalidad, bien elaboraditas. ¿De acuerdo? Para que así se motive la creación del conocimiento. Si yo llego a un aula muerta completamente, una página que no tiene absolutamente nada, va a ser muy difícil que pueda llegar a apreciar ese contenido y que pueda sacarle provecho. ¿De acuerdo? Gracias a Dios en este momento hay una cantidad de elementos que no requieren de equipos de diseño supremamente sofisticados. Dependiendo, todos sabemos que cuando uno hace un proyecto de educación depende de presupuestos. ¿Cuánto tengo para saber qué puedo hacer? ¿De acuerdo? Porque hay que tener un equipo de desarrolladores, de diseñadores gráficos, de diseñadores instruccionales, de una cantidad de personas. Pero hay momentos en los que el proyecto no es tan grande y yo quiero llevar educación y quiero llevar esa educación impregnada de tecnología. Hay recursos para hacerlo. ¿De acuerdo? De una manera, entre comillas, artesanal, que nos puede permitir impregnar de tecnología nuestro momento pedagógico. ¿Ok? Listo. Muy bien. PASIE se divide en 5 fases. ¿Cuáles son estas 5 fases? Presencia, alcance, capacitación, interacción y e-learning. ¿De acuerdo? Presencia. Cuando yo hablo de presencia es ese campus virtual que voy a utilizar debe ser un campus virtual que tenga una identidad corporativa, que la universidad, el instituto, la institución, el tecnológico, lo que sea, se vea reflejado. La empresa, porque también se puede aplicar a nivel empresarial, se vea reflejado ahí, que yo cuando vea ese sitio me sienta conectado con esa entidad. ¿De acuerdo? Entonces es supremamente importante que la imagen corporativa se refleje claramente en ese campus virtual, en ese espacio de aprendizaje y tratar en la medida de lo posible que el diseño sea de la manera más innovadora posible, ¿de acuerdo? O sea, tratar de que mi diseño sea innovador. Como les digo, para eso hay una cantidad de fuentes que ahorita al final de la presentación les voy a mostrar, en la que encuentran ustedes, por ejemplo, temas de Moodle que son supremamente modernos y que son supremamente limpios y que son supremamente atractivos, ¿de acuerdo? Y ustedes pueden utilizarlos pues sin ningún problema, son open source, ¿vale? El alcance. Hay que planear todo este concepto tecnoeducativo amarrado de la pedagogía. O sea, todo el uso de la tecnología que tengamos dentro de nuestra aula debe ser orientado a la pedagogía, orientado al ámbito académico, orientado a la educación. ¿De acuerdo? Eso es supremamente importante. Para esto tenemos que pensar en la tercera fase, que es la fase de la capacitación. Como les explicaba, como les contaba, pues más un cuento de mis experiencias, uno se encuentra muchas veces con expertos temáticos que saben muchísimo sobre un área, pero que no tienen ningún contacto con la tecnología, porque estuvieron en esa famosa brecha digital, ¿de acuerdo? Entonces para ellos la tecnología es supremamente compleja, pueden ser unos expertos, doctores, PhD en conceptos supremamente importantes a nivel humanístico y que deberían replicar a sus estudiantes, pero a veces sin que sea culpa de ellos, porque pues son ámbitos pues, que tienen que ver con el uso de la tecnología, no pueden hacer la creación de un video en YouTube para hacer un saludo, ¿sí me hago entender? Entonces eso
no es nada del otro mundo. Si una persona aprendió todo lo que aprendió en un doctorado, pues ¿cómo no va a poder hacer un video en YouTube? Es probablemente fácil, ¿de acuerdo? Es cuestión de empezar a motivar a ese docente a que empiece un proceso de capacitación, que empiece a retroalimentar su momento educativo, que empiece a trabajar en pro de lo que mejor hace, que es educar, enseñar y llevar a la comunidad una cantidad de conocimientos. Y si ahora lo que estamos utilizando son las plataformas virtuales de aprendizaje, y si ahora lo que los muchachos ven más que cualquier otra cosa es la pantalla de un computador, tablet, dispositivo móvil, pues llevemos la educación allá, para que de verdad se pueda sembrar una semilla de educación en las personas. ¿De acuerdo? Entonces hay que empezar un proceso fuerte de capacitación. Como les digo, si uno habla con profesores de áreas tecnológicas, pues eso es supremamente sencillo, pero tenemos que tratar de cubrir todas las áreas y mirar qué docentes, expertos temáticos, necesitan este proceso de capacitación si deseamos implementar la metodología y empezar poco a poco, paso a paso, un proceso de capacitación en el uso de las tecnologías. Todo eso va llegando y va poco a poco convirtiéndose en algo cotidiano. Muchos de nosotros, si nos devolvemos 20 años haciendo remembranza, ¿qué puede pasar en 20 años? Hace 20 años, ¿qué podíamos tener haciendo un punto de vista de hace 20 años y hoy en tecnología? Si me hago entender, los cambios son tremendos. O sea, los cambios tecnológicos son de un año para otro, de 6 meses para otros. ¿De acuerdo? Entonces, es todo un mundo de tiempo. ¿De acuerdo? Ok. Interacción. Si yo quiero que mi plataforma sea exitosa, tiene que haber un momento abierto, no solo académico, porque cuando uno va a un ambiente presencial, no solo aprende, uno no lleva un freno como los caballos y solamente mira al profesor y aprende. Uno también tiene compañeros a los lados, que también enseñan otras cosas que no son del aula, pero que se aprende. ¿Sí me hago entender? Entonces usted en todo momento, cuando está en un área presencial, está recibiendo conocimientos, apropiándose de la información y apropiándose del conocimiento. Esto tiene que también verse reflejado en una plataforma virtual. ¿Cómo? Generando también ambientes de esparcimiento dentro de la plataforma, que los foros que tenemos no sean solamente académicos, que hay un foro, por ejemplo, no solo el de novedades, sino que hay un foro como, por ejemplo, cafetería, en el que usted pueda entrar ahí a hablar del tema que quiera, si era gol de Yepes o no era gol de Yepes, lo que usted quiera, si me hago entender. O sea, usted va entrando y va mirando qué otra cosa tiene que ser que no tenga que ver exactamente con matemáticas discretas o con sistemas operativos o con proyectos de telecomunicaciones o redes LAN WAN, si me hago entender. O sea, que tenga que ver también con el ámbito social, para que a la persona le agrade entrar a la plataforma y también entre para ver qué más han dicho sus compañeros de los temas de actualidad. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos en cuenta también la interacción, que se generen comunidades de aprendizaje, que se usen las redes sociales, que se use la tecnología en pro de la educación. Es lo que se busca. ¿De acuerdo? No podemos dejar el e-learning, porque pues la idea del e-learning es uso adecuado de los recursos tecnológicos con la única mira de educar. ¿De acuerdo? De promover la educación, de hacer que la persona que está aprendiendo gestione de manera automática su conocimiento. ¿De acuerdo? Como les decía hace poco, el que no quiere aprender no aprende. Pueden darle las herramientas que quieran y no va a aprender. O sea, el aprendizaje también depende de uno. Cuando uno quiere hacer algo, lo aprende. ¿De acuerdo? Ok. Listo. Dentro de un aula, ya vimos las fases. Ahora, cuando yo genero un aula, tengo mi Moodle y genero un aula en Moodle. Dentro de esa aula en Moodle, ¿qué debo yo colocar? ¿De acuerdo? Para tratar de seguir esta metodología. Entonces, el autor divide la metodología en bloques. Entonces tenemos un bloque cero, que es el bloque inicial. ¿Qué debe llevar ese bloque cero? Es el más importante dentro del proceso metodológico. ¿Por qué? Porque ahí se fundamenta, ahí van las raíces de lo que es la interacción con estudiantes y docentes. ¿De acuerdo? Ahí es el fundamento. ¿De acuerdo? Y ahí se empieza a plantear el uso del conocimiento cooperativo, del aprendizaje colaborativo y cooperativo. ¿Vale? ¿Cómo está compuesto? El bloque cero tiene esos elementos, no tienen que estar en el mismo orden. Recuerden, uno utiliza la metodología, pero no tiene que ser al pie de la letra. Debe llevar, en la medida de lo posible, 3 secciones que no tienen que estar divididas como secciones, pueden estar embebidas dentro del mismo contenido del bloque cero, pero sí debe tener algo que tenga que ver con una sección de información. ¿Qué debe ser una sección de información? Mostrar información general sobre qué, sobre el curso, qué es lo que se va a aprender en el curso,
cómo va a ser la metodología de evaluación, o sea, las reglas claras desde el principio. Como cuando usted llega a una aula presencial, muchachos, muy buenos días, mi nombre es Mauricio Alonso, soy su docente de tal materia, las reglas del juego son así, tenemos un parcial, así, clarito, claro, preciso y conciso, corto, que el estudiante con una simple hojita de PDF pueda leer lo que es el curso, lo que le toca hacer en el curso y cuáles son sus fechas. ¿De acuerdo? Para que no haya problemas. Ahorita hablamos de las fechas porque también son importantes. Las fechas a veces son una de las principales causas de desmotivación de cualquier estudiante que utilice plataformas. ¿Listo? Bueno, entonces, sección de información. ¿Quién es el tutor? Un video de presentación. Mire, yo soy el tutor, estoy aquí para servirle, mis estudios son tal, y quiero ser todo un compañero dentro de su proceso académico. Muchas gracias. Pum, minuto de YouTube y ya. No fue más. ¿De acuerdo? Ese bloque de información debe ir acompañado de un bloque de comunicación, ¿de acuerdo? El bloque de comunicación debe ser un cronograma de actividades, cómo son las semanas, cómo son los días, cómo son los temas, dependiendo de cómo se estructure el momento pedagógico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se va a utilizar? ¿Cuáles son las evaluaciones? Aclaración de cómo se deben entregar trabajos, si es que se van a entregar trabajos, de qué tamaño deben ser los archivos, si es que hay que subir archivos a algún repositorio o a un portafolio del estudiante, ¿de acuerdo? Toda la parte de cómo va a ser el momento colaborativo, ¿ok? Y una sección de interacción. ¿Qué cumple la sección de interacción? Todo lo que tiene que ver con el ámbito social, pero fuera del factor académico, como les decía, que el estudiante tenga un espacio para recrearse un poco dentro de su aula, ¿ok? Que tenga ahí un espacio. En este momento hay una cantidad de elementos tecnológicos que nos permiten, por ejemplo, embeber un juego que puede ser temático o no dentro de mi plataforma, colocar un foro en el que se puedan hacer aportes de cualquier índole, ¿vale? Generar un salón de repente que me permita hacer una videoconferencia con un tema que no tenga que ser siempre acorde al tema que se está tratando en el aula, ¿ok? Entonces, con eso completamos el bloque cero de nuestra plataforma, o tenemos acceso al bloque cero. ¿Qué viene ahora? El bloque académico. ¿Qué va en el bloque académico? Material, recursos, ¿de acuerdo? Así como la tecnología ha ido invadiendo todo nuestro terreno, o más bien mejorando toda nuestra calidad de vida, todas las personas que han venido naciendo en estas nuevas generaciones, que pues, como les digo, hay muchos textos que las llaman nativos digitales, que dicen que vienen con chip, pero eso es mentira, chips no hay por ningún lado, ese cuento del chip no me convence a mí, franco, así de amigos, porque eso no es de chips, es de entorno, de que yo cuando nací, en mi casa no había televisor, llegó cuando era más grandecito. En este caso, cuando nace un bebé, tiene televisor de 42 pequeño, los pequeñitos, 42 pulgadas, computador, portátil, tablet y celular. El niño nace y todo el mundo se le manda encima a tomarle fotos con un smartphone y no alcanza a cumplir 3 meses y ya está moviendo la pantalla. Mi hijo tiene 3 años y mueve mi celular mejor que yo. Entonces, el entorno social que envuelve a esta persona hace que para él la tecnología sea algo cotidiano. Para nosotros no fue así, porque es que a nosotros nos llegó la tecnología y nos empezó a invadir, y con aperturas sociales y económicas y todo esto, nos llegó, ¡pum!, tecnología. Y cuando tuvimos la tecnología, entonces ya bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque toda nuestra educación fue instruccional, primero, segundo, tercero, cuarto. Así era nuestra educación, primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. Y no era primero, tercero, segundo, no, primero, segundo, tercero, cuarto. Ese es el motivo porque cuando usted compra el celular, quiere el manual grande, para ver dónde está el primero, segundo, tercero, cuarto, porque así nos enseñaron, ese fue nuestro modelo educativo. Entonces nosotros queremos aprender con primero, segundo, tercero, cuarto. No somos intuitivos porque nos lo castraron desde niños en la educación. Usted tiene que hacer las cosas así, primero, segundo, tercero, cuarto. Los muchachos de ahora no. Entonces, si yo voy a un aula en un acompañamiento educativo, yo no puedo ser primero, segundo, tercero, cuarto porque no funciona. Porque ellos no son de ese tipo, son intuitivos. ¿De acuerdo? Entonces toca también pensar en un cambio de paradigma. Dentro de ese bloque académico, voy a esto por algo simple. Cuando uno habla de bloque académico, habla del contenido, la carne del asunto, o sea, lo que el estudiante debe aprender. ¿Sí o no? Cuando yo era estudiante hace muchísimo tiempo, uno estudiaba y le ponían de tarea, escriba sobre la Segunda Guerra Mundial. Y uno se iba para la casa y escribía sobre la Segunda Guerra Mundial. Iba a la anaquel de la biblioteca, sacaba el diccionario enciclopédico Salvar 1970, el que tenía yo, sacaba usted ese libro grande, 4 libros grandes, el verde, Guerras Segunda, y usted empezaba a transcribir, ¿o no? Arrancaba, Segunda Guerra Mundial, iba leyendo, escribiendo, leyendo, escribiendo, leyendo, escribiendo, repasando porque eran tan pequeñitos los renglones que se podía comer renglones. Entonces repasaba,
repasaba, leía, escribía, repasaba. Cuando usted tenía ese texto escrito y se iba a volar para la calle a jugar con sus amigos, lo agarraba a su mamá a una oreja, léame la lección, repase otra vez. Y usted llegaba al colegio y el profesor le preguntaba siempre al que menos sabía, ¡pum! Y usted una vez otra vez empezaba a leer, porque el profesor se le había olvidado algo. Entonces, todo lo que nosotros usamos, la memoria, fue tremendo. Y sabemos una cantidad de cosas de cultura general tremendas. Un muchacho de ahora no, porque se lo consigue en Google. Si usted en su aula de clase se va para la misma aula de clase y trata de hacer ese modelo pedagógico, un estudiante pierde. Porque usted le dice, tarea, escriba sobre la Segunda Guerra. Y el muchacho la hace, los juiciosos la hacen. Se van para Google, Segunda Guerra Mundial, enter. El primer link debe ser el de Wikipedia, lo abren, marcan, pegan, imprimen, ahí está su informe. El muchacho cumplió la tarea, escriba sobre la Segunda Guerra, ahí está. ¿Aprendió de la Segunda Guerra? No. ¿Qué va a aprender de la Segunda Guerra si él no se emberió en el proceso? ¿Qué tal si el docente hace el cambio de paradigma en este bloque académico y lo que hace es, por plataforma o en el aula de cuando está en un momento de acompañamiento presencial, muchachos, salón por la mitad, de aquí para allá, aliados, de aquí para allá, trilogía del terror, Alemania, Japón e Italia. Causas y motivos de la Segunda Guerra. Causas y motivos de la Segunda Guerra. Nos vemos el martes y peleamos aquí por eso en un foro abierto. Chao. Utilicen Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, lo que necesiten. Y llénense de contenido para ir a pelear aquí esa defensa. Los muchachos se van. Algunos harán la tarea. Entonces se conectan al Facebook y van chateando. ¿Qué hubo? ¿Cómo va? ¿Qué pasó con Juanita? No, bien, pues por ahí peleando. Ah, ok. ¿Y la tarea? No, aquí tengo un link, se lo envía. El otro toma el link. Uy, espere, me encontré un video de History. ¡Pum! Se lo envía. Y empiezan a trabajar toda una red de conocimiento. Cuando lleguen al momento académico, que puede ser por plataforma, puede ser en el aula de clase, no haga lo que hacían con nosotros, que le preguntaban al que nunca sabía para exponerlo en el escarnio público. Porque eso es lo peor que uno pueda hacer. Pregúntenle al que siempre sabe. Todos en las aulas de clase tenemos al que siempre sabe. Todos. Pregúntele a ese. Porque cuando usted le pregunta a ese, esa persona de inmediato va a hacer que todos los demás disparen el chip de aprendizaje. Ya, hablando que no hay chip, pero disparen de inmediato sus neuronas de aprendizaje. Miércoles me van a boletear aquí. ¿Qué tengo que hacer? Y escucha lo que dijo el otro. No, para mí la guerra era justa porque Alemania pensó en apoderarse, la muerte del archiduque, tal. Entonces él empieza a captar toda esa información y se la memoriza. Usted le pregunta a 25, 30 años y se la sabe, porque el miedo hace que se la aprenda. Luego va a llegar el otro, va a decir, no, ¿cómo es posible que Francia, cuando ganaron la Primera Guerra los aliados, llegara a Alemania a patear a todo el que se le atravesaba y a quitarles toda la producción de carbón interna? ¿Cómo no puede desencadenarse una Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo no puede llenarse de odio un pueblo sabiendo que lo están atropellando de esa manera? Entonces el que tampoco aprendió del otro grupo empieza a memorizar, listo. Aquí el cuento es de que nos pateaban. Y empieza a tratar de aprender. ¿De acuerdo? ¿Qué gana usted? Que la mayoría del aula aprenda. ¿De acuerdo? La mayoría del aula aprende. ¿Qué es lo que buscamos? Cuando uno como educador lanza las informaciones va a que aprenda la mayoría. Todos no. Y eso no es de ahorita, eso es de toda la vida. Si yo me devuelvo 40 años, también había gente que iba al salón y a mí no me importa esto y se sentaba al rincón ahí a pintar. De toda la vida, no es de ahora. ¿De acuerdo? Entonces hay que buscar es un cambio de paradigma y lo hago ese pequeño paréntesis, perdón que me mata el tiempo, es por el asunto del bloque académico. Ahí podemos colocar PDFs. Hubo un tiempo en el que el PDF era el éxito de las plataformas. 30 PDFs en un curso. Aprendió. No. Hay que colocar PDFs, pero cortos. Claro, el texto es importante y hay que incentivar a nuestra juventud a leer. Claro que sí, pero cortos. Muchos enlaces, videos. La generación actual es muy visual, todo es visual. Yo para qué me memorizo algo si ya yo sé que eso está en Google. Y de aquí a que Google Glass ya vaya embebido por aquí, lo tengo en la retina, yo para qué quiero memorizar. O sea, no tiene sentido, eso no va hacia un futuro tecnológico. ¿Sí me hago entender? Entonces videos que les queden imágenes para que ese aprendizaje sirva como base para una formación integral. ¿De acuerdo? Entonces ahí videos, audios, texto, cualquier cosa va dentro del bloque académico. Eso sí tiene que ser concerniente al contenido. ¿Ok? Listo. ¿Qué elementos debe haber en un bloque académico? Entonces, en el bloque académico debemos tener una sección de exposición. ¿De acuerdo? ¿Qué debe llevar esto? Toda la información que el estudiante necesite conocer. Esto va a ser en cualquier tipo de formato. En texto, en audio, en video. ¿De acuerdo? Cosas que sean motivantes. Porque si yo le coloco en mi contenido de exposición un libro de 655 páginas, ya lo saqué. El estudiante no va a leer eso, ¿de acuerdo? O sea, no, esa no es la idea. O sea, tratar de que sean contenidos buenos, ¿de acuerdo?
claros, precisos y concisos para que se consiga un aprendizaje adecuado. Sección de rebote, ¿de acuerdo? Este es un rebote o filtro. Yo le pongo una actividad y genero algún tipo de recurso que me permita medir qué tan buena fue esa actividad, qué tan bueno fue la apropiación de esa actividad. ¿De acuerdo? ¿Qué opinan sobre la lectura? ¿Qué opinan sobre el video? ¿Qué opinan sobre el audio que escucharon? ¿Ok? Una sección de construcción en la que el estudiante justifica, o sea, escribe un texto corto, cualquier tipo de cosa, para justificar ese aprendizaje y dar un punto de vista, que haya aprendizaje y apropiación del mismo. Y una sección de comprobación, la de siempre, la evaluación, eso toca hacerlo. Una evaluación en la que yo mido si ese contenido de verdad sí fue absorbido por la mayoría de mis estudiantes o no. ¿Ok? Ese es más o menos. Eso es lo que debe ir en un bloque académico. No tiene que ser solo un bloque. Cuando hablamos ya de la estructura de la plataforma virtual, yo puedo tener varios temas o varios módulos, secciones o varias semanas con bloques académicos. Si yo voy a un ambiente universitario en el que tengo 16 semanas de trabajo, pues yo no puedo hacer solo un bloque para 16 semanas, me vuelvo loco. O sea, yo puedo abrir eso en muchos bloques, pero hay un bloque, o eso es todo ese texto, todo ese contenido se consideraría el bloque académico. ¿Ok? Listo. Bloque de cierre. Uno de los principales problemas con la educación virtual y plataformas y todo esto es que a uno se le olvida que también fue estudiante. Y las plataformas son sistemas de información y trabajan con relojes de servidores. Y cuando eso trabaja con un reloj de servidores, eso se cierra y punto. Ahí uno no puede, profe, mire que es pro. No, se cerró. ¿Sí me hago entender? Eso dificulta mucho el proceso de aprendizaje porque hay momentos en los que la parte humana interviene. Cuando yo voy a un aula presencial, usted tiene el mejor estudiante, siempre lo ha tenido destacado, pero antes de presentarle el examen, terminó con la novia. ¿Usted cree que ese muchacho quiere presentar un parcial? ¿O le va a hacer algo en ese parcial? A ese muchacho se le acabó la vida, no es que es la novia, se le acabó la vida, eso no tiene futuro. En ese momento toda su vida se ha terminado. ¿Cree que le va a responder un parcial? No. Pero usted, como es un docente de la nueva era, dice, no, pues qué pecado. Venga, mano, ¿qué le pasó? No, profe, no. Venga tal día a la sala de profesores y yo le ayudo con eso. Pues, vaya, chao. Después de 4 o 5 días ya otra vez está sonriendo y ya no tiene tanto problema. Y entonces ya como que va cogiendo la vida de una mejor manera y puede responder con los conocimientos que él tiene. ¿De acuerdo? Si nosotros hacemos esto en los momentos presenciales, ¿por qué no en las plataformas virtuales? ¿Por qué tiene que ser todo tan estricto? ¿Por qué tiene que ser el viernes a las 12 en punto, hora Colombia, -5, se cierra la plataforma? Y no hay Santa María que valga, mire a ver si es hacker para que me mueva la hora del servidor, para que pueda entregar su plata. No. Cuando yo hago mi bloque de cierre, toda evaluación tiene que tener una fecha, porque tampoco me puedo ir para el otro extremo. Si yo soy amor y paz en toda la clase, no, tranquilos, no entreguen cuando quieran, no le entregan ni una tarea. Estamos por seguro. Por favor. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que hay que hacer es apropiarnos de... Hay fechas, ¡pum! Uy, no entregó a tiempo. Tranquilo. Aquí se renegocia. Bueno, vamos a recibirle la tarea. Pero pues va a haber una penalidad de 0.5. Él no le va a decir que no. Pues de 0 a 4.5 o a 4 o a 3, a 3 que es el raspando, deje así. Claro que sí, con mucho gusto yo le entrego la tarea. Entonces usted así recoge un poco más de actividades. ¿Sí me hago entender? Pues en este bloque de cierre es importante que yo dé la posibilidad al estudiante de una negociación. No entrego la tarea, bueno, súbala. A ver, venga la tarea pues, yo se la reviso. ¿De acuerdo? Por eso es que es tan importante el momento del docente. Cuando uno habla del docente que trabaja en plataformas virtuales o en plataformas de apoyo a la presencialidad o de educación a distancia, el acompañamiento es tremendo. O sea, uno tiene que estar ahí, en todo momento, para que el estudiante no se desmotive. Entonces es una cosa que sí es un poco más difícil que la presencial. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué componentes tiene este bloque de cierre? 2 elementos. Hablamos de una negociación entre la comunidad y el aprendizaje para ver de forma directa o indirecta de cómo puedo cumplir con alguna tareilla por ahí que está atrasada o cosas por el estilo. Y una sección final de retroalimentación en la que recomiendo que se coloque algún video de despedida, que el docente diga, bueno muchachos, gracias por haber estado en contacto conmigo en este momento académico, mi correo electrónico es tal, mi Facebook tal, mi Twitter tal, bueno, lo que sea, lo que uno tenga como conectividad a nivel docente, estudiantes, y cualquier cosa en la que les pueda colaborar, todo un servidor. Hasta luego, muchas gracias. Minuto de YouTube, otra vez, no hay tampoco nada del otro mundo ahí, ¿de acuerdo? Entonces, esto me permite recuperar un poco de algunos estudiantes que se quedaron y permitirle al estudiante ese contacto face to face que es importante, porque como les digo, la tecnología no viene a reemplazar, viene a reforzar, a ayudar, a evitar que un estudiante en un momento determinado que vive en Barranco el Oba, por allá metido en la depresión del Magdalena, no pueda ir a una universidad.
porque es que él no puede ir, es porque cuánto le cuesta venirse a Bogotá o irse para Medellín, pero sí puede aprender con una plataforma virtual de aprendizaje, con un acompañamiento adecuado, con un docente que de verdad tenga la motivación y quiera seguir haciendo esa labor tan bonita como es la docencia. O sea, ser docente es de lo mejor que puede haber, pero de lo mejor que puede haber. Entonces, si uno quiere seguir en ese momento pedagógico y regando esa semilla de conocimientos, pues debe hacerlo también utilizando la tecnología y dándole la oportunidad a personas que de pronto, por estar en lugares muy remotos, que no tienen acceso a de pronto una institución física con edificios y con todo esto, sí tenga acceso por una plataforma virtual. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, el momento duro. Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios, paréntesis, sátiras, reproches, críticas constructivas. Destructivas no, porque me da miedo. Yo soy bien tímido, pero bien tímido. No hay ninguna pregunta. Pregunta. Entonces, básicamente, yo lo que quisiera preguntarte es cuáles son tus recomendaciones, no para el ámbito, digamos, académico, sino para la parte corporativa, desde esta metodología. Okay. Importante, cuando yo voy al momento empresarial, cuando yo llego a la parte empresarial, en todas las empresas, y eso es una costumbre latinoamericana, porque lo he vivido, y yo hace poquito estuve en el Monterrey haciendo en el tecnológico, trabajando una parte de innovación, y en toda Latinoamérica se genera un proceso, y es que el que está en su puesto no le dice al que va a reemplazarlo qué es lo que tiene que hacer. Nunca, porque es que cuando usted se va, usted ya tiene que irse. Es más, ahora no hay ni que pagar cláusula, este asunto de preaviso, sino usted dice, muchas gracias, ustedes han sido todo un amor, gracias por todo y hasta luego, y se fue. La mayoría de empresas desde el departamento de gestión humana deberían empezar a generar unos manuales de procesos en los que se genera todo el proceso de capacitación. Utilizando Google es una de las mejores formas, y recopilar toda la información de lo que debe hacer el funcionario, ¿de acuerdo? Y también puede utilizar tecnologías de la información y las comunicaciones, como generar videos de lo que la persona hace, ¿de acuerdo? Empezar a ver cuáles son las funciones que debe desempeñar ese cargo, bien claritas, para poder implementar eso en una plataforma virtual de aprendizaje. No solamente diciéndole, esto es para cuando usted se vaya y entonces chao, no, para decirle también, cuando usted necesite retroalimentarse y saber más de cómo son sus procesos o pensar en una mejora de los mismos, ahí está la plataforma, compañero. Entra a la plataforma, esté en un proceso de capacitación constante. Usted quiere un aumento, ¿cierto? Usted quiere dejar de ser el auxiliar administrativo 1 y pasar a ser el auxiliar administrativo 2. Tenemos abierto el curso de auxiliar administrativo 2, en el que van a estar todas las funciones. Si me hago entender, con esa metodología usted recoge la información que necesita para un manual de funciones. Eso debe hacer el departamento de gestión humana, claro está, para tener todas las pautas claras de qué es lo que se debe hacer. ¿De acuerdo? Y cuando usted genera ese tipo de contenido y mantiene a su comunidad empresarial capacitándose en pro del ascenso, pues va a tener una implementación fácil, sencilla y rápida de un uso de plataformas virtuales en la empresa. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna otra inquietud? Buenas tardes. Buenas tardes. Está duro. Tengo una pregunta y es sobre estrategias didácticas puntuales mediante el uso de tecnologías que utilice PASIE en el bloque académico. ¿Cuáles son esas que ustedes utilizan? Dependiendo del público objetivo se utilizan estrategias pedagógicas. Yo no puedo tener las mismas estrategias para muchachos de 14, 15 años que para señores de 40, 45, 60. Las estrategias pedagógicas que yo utilice dentro de un contexto universitario o un ámbito de estudiantes de secundaria no es el mismo que puedo utilizar en una maestría o en un doctorado o postdoctorado. Cada una tiene una serie de estrategias. Lo importante, según la metodología PASIE, es que empecemos a utilizar recursos TIC. ¿De acuerdo? Una de las mejores estrategias, teniendo en cuenta que la mayoría de personas de la nueva era son muy visuales, son los mapas mentales. Yo tengo ahorita les muestro una herramienta que es libre, les permite hacer 5 mapas, bueno, libre entre comillas, que les permite hacer 5 mapas mentales y embeberlos dentro de su plataforma. ¿De acuerdo? Usted puede tener 5 mapas mentales bien estructuraditos, puede utilizar herramientas como Powtoon, que es una para hacer videos de presentaciones, ya la muestro también, con la que ustedes pueden, a partir de videos cortos, mostrarle al estudiante lo importante, el tema principal de un contenido.
Estoy hablando de herramientas. Recuerden que una cosa es una herramienta, otra cosa es una estrategia didáctica, pero el uso de estas herramientas permiten que sus estrategias didácticas sirvan dependiendo de la población objetivo. Como les decía al principio, yo no puedo pensar en una estrategia para utilizar como modelo estándar porque dependo de cuál es mi público objetivo, dependo del target hacia el que voy a impregnar el concepto educativo. ¿Sí? Ok. Buenas tardes. Mi pregunta es puntual, es en el bloque académico, no me quedó clara la separación o la diferencia entre el bloque de la sección de rebote y la sección de construcción. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, ahí estamos. Rebote o filtro. Se crean actividades necesarias para que el estudiante lea y asimile documentos, videos, enlaces y cualquier cosa que haya sido expuesta por el docente. Eso es lo que yo hago ahí. O sea, yo les doy el contenido. El formato es lo menos importante. Les doy el contenido, ¿de acuerdo? En la sección de... ¿Cuál era lo que me decías? En la de construcción. ¿Qué haces en la de construcción? Pide al estudiante que justifique lo que aprendió. ¿Vieron el video? Entonces les pusiste un video de History Channel que tenía algún tipo de referencia a un elemento de, no sé, el crecimiento del software libre. ¿De acuerdo? Entonces, luego en el bloque de construcción, que el estudiante construya con sus propias palabras algo que tenga que ver con ese contenido que vieron. ¿Qué busca el bloque de construcción? Que el estudiante empiece a construir conocimiento a partir de un recurso didáctico. ¿Ok? Eso es lo que busca el bloque de construcción, que yo a mi estudiante le dé la posibilidad de que cree conocimiento, siempre tratando en la medida de lo posible de que no copie y pegue. ¿De acuerdo? Que sea construcción. Yo no le puedo pedir en el bloque de construcción un ensayo de 35 cuartillas o una cosa de estas porque pues lo mato. Debe ser contenidos cortos, expresiones. En Moodle podemos utilizar encuestas, por ejemplo, en el bloque de construcción, ¿de acuerdo? Para que ellos voten acerca de algo. Puedo utilizar tareas de texto corto, ¿de acuerdo? Para que también el administrador de sistemas no se vuelva loco cuando uno pone a estudiantes a subir archivos de 600 megas. Es como doloroso para el administrador cuando, ay Dios, mis discos, no, pere, con cuidado. O sea, testicos cortos, que el docente tenga el tiempo de leer también, porque si uno como docente se va para una plataforma virtual y ve la tracalada de documentos de a 45 o 50 páginas, ustedes también tienen vida social, todos nosotros tenemos vida social, ¿a qué horas? No, algo que de verdad demuestre que el estudiante de ese recurso didáctico captó información, que absorbió lo que nosotros como docentes sabemos que él necesita saber como una base de conocimiento para construir algo luego. ¿Listo? Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi inquietud es un poco con respecto a supongo que ustedes tienen en varias ciudades del país, o no sé si se han enfrentado al problema de la conectividad. Entonces tenemos personas que están en Bogotá que pueden ver perfectamente un video en HD e interactuar con la plataforma, pero tenemos muchos estudiantes en regiones muy apartadas donde en muchos casos lo que tienen es la poca señal del celular que les llega o que tienen que ir a un Compartel. ¿Cómo enfrentan ustedes estas dificultades que no están ligadas directamente con todos estos bloques, sino que están ligadas con un elemento tecnológico y de accesibilidad? Bueno, ok, perfecto. Yo fui director de la especialización en informática y telemática de la Fundación Universitaria del Área Andina, 4 años. Fue una experiencia muy bonita, porque con esa especialización como director y como docente, porque yo era docente, tutor y director, conocí 291 municipios del país. Tengo el honor, el privilegio de conocer Colombia hasta por allá en unos sitios que fui una vez a un municipio que se llama Pizarro. Tienen internet pero no tienen ni agua ni luz. O sea, son cosas como traída de los cabellos. Es más, como no tienen luz, todos compran portátiles con baterías de alta, de esas de 16 celdas, para tener más o menos 8 horas de estabilidad. Entonces la luz les llega por una planta que tienen 2 horas. Prenden la planta porque esa planta es con una CPM que traen por río, navegado, para prender la planta 2 horas al día, y cuando prenden todo el mundo va a conectar su portátil para luego tener 8 horas de internet. Conozco las dificultades que uno tiene. Gracias a Dios el gobierno nacional está teniendo campañas muy importantes acerca de los departamentos digitales. En Colombia hay 1.143 municipios y ya hay 600 y pico que son digitales.
pero sé, porque lo he vivido, que hay municipios en los que para poder conectarse, para poder hacer algo, tienen que coger el celular y empezar a mirar para dónde es que está la señal. Lo he visto, me ha tocado a mí. Entonces, sé que es difícil. ¿Qué hacíamos nosotros como estrategia para ese tipo de ocasiones, de problemas? Además de tener nuestra plataforma virtual de aprendizaje, todo lo que tenía que ver con contenidos lo teníamos en DVDs. ¿De acuerdo? Entonces teníamos DVDs solo con los contenidos y con los PDFs de las actividades, lo que tocaba entregar a determinados tiempos. Como les digo, dependiendo del entorno sociocultural, yo no puedo ser tan estricto. Yo no puedo decirle a una persona que está estudiando en Tumaco, no, se fue la luz, no me importa, que le volaron torres, eso no tiene que ver conmigo, la tarea era martes a las 8 y punto. No, o sea, hay que tratar de estar midiendo ese tipo de incidentes, ese entorno sociocultural, y no, pues sí, aquí hay que dar un tiempo adicional, porque pues, ¿cómo? ¿De acuerdo? Y lo que hacíamos nosotros era facilitar DVDs con todo el contenido, los videos, el texto, todo, para que él fuera de línea pudiera estudiar. Y las tareas, nosotros teníamos en ese tipo de instancias, únicamente eran subidas cortas de archivos, ¿de acuerdo? Un archivo solamente de un tamaño bastante bueno, o el responder algún tipo de quiz, ¿de acuerdo? Para que él en sus escasos 1 hora o 2 horas que pudiera tener el acceso o un servicio de módem a veces, pudiera hacer ese tipo de actividades. Siempre contábamos con el apoyo de monitor por curso para que este monitor estuviera pendiente de quién podía y quién no podía presentar la evaluación y tratar de darle algún tiempo sabiendo cuál era la justificación. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante. La brecha digital a nivel de tecnología en Colombia se está cortando muchísimo y tenemos muchísimos avances a nivel tecnológico, pero esos avances se demoran en cierto tipo de municipios. ¿De acuerdo? Entonces ahí, si nosotros tenemos una institución que de verdad vela porque el aprendizaje sea el estandarte con el cual la universidad o institución se mantiene, pues debe tratar de tener contenidos en DVD, que pues todos sabemos que un DVD sí lo consigue cualquiera y puede ver sus contenidos sin ningún problema. ¿Listo? Profesor, Manuel Dávila de Uniminuto. Yo más que una pregunta es agradecerle la presentación. Primero porque usted no perdió su condición de maestro, ¿sí? Con la naturalidad con que lo hizo, que es muy honesto de su parte y fue muy interesante. Quiero anotar el romper ese mito del niño con chip. Un comentario que tenemos que analizarlo porque es muy importante. El año antepasado en el Moodle Murcia hay una discusión de los nativos y los migrantes, ¿qué llamamos? Sí, migrantes. Entonces, se hablaba de un cierto temor y un poco complejo de inferioridad del profesor ante el niño con su velocidad de manejar los aparatos y llegamos a una conclusión muy interesante. Así como sucede en la filosofía del judo, donde se juega con la fuerza del otro, en este caso es lo mismo. Y me parece que es muy pertinente toda esa presentación que usted hizo, porque realmente es rescatar el profesor como lo que es, los niños con su entorno, porque es un problema de entorno, no de chip. Creo que nos trajo unos conceptos maravillosos para que nosotros lo pensemos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias de corazón, de verdad es un placer. Cualquier cosa en la que les pueda ayudar, con mucho gusto. Les robo 2 minutos para mostrarles más o menos cómo pueden tratar de hacer un aula sin morir en el intento. Esto es lo mejor que puede haber, usted ahí encuentra de todo. O sea, hay recursos para hacer lo que usted quiera. Yo tengo un aula en la que estamos trabajando ahorita, que es este proyecto. ¿De acuerdo? Es un proyecto con el Estado para la unidad de víctimas. Son los diplomados que tienen acompañamiento presencial y virtual. Y tomé uno de los cursos. Esto que está aquí se ve supremamente bonito y es un simple tema de Moodle. Se llama Essentials. Ahorita les muestro para que el que quiera lo descargue y lo empiece a utilizar. Es 95% configurable. Usted puede dar los colores que quiera, colocar el slide que quiera, todo. Entonces, cuando usted hace esto, genera una plataforma supremamente atractiva con el mínimo de los recursos. Obvio que no vamos a dejar a los diseñadores gráficos sin trabajo, ¿no? O sea, hay que dejar que también ellos le metan la mano y sepan cómo es el asunto de los colores, fuentes, temas, por favor. Pero él va a tener facilidad y usted en muy corto tiempo va a poder hacer plataformas virtuales de aprendizaje supremamente atractivas. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, esta es la plataforma. Entremos a un cursito que tengo aquí de prueba. Dejé la manivela para la velocidad, pero ahí va.
Bueno, mientras carga, así es internet, esto que está aquí es algo que deben tratar de empezar a utilizar, porque es bueno, bonito y barato, o sea, no cuesta. OpenMeet es un proyecto abierto, ¿de acuerdo? Y les permite generar a ustedes salas de videoconferencia con servidores casi que de juguete. Si me hago entender, yo ya he tenido la experiencia y he trabajado con pruebas de estrés y he podido montar servidores que tienen solamente 1 GB en RAM y me pueden mantener hasta 250 personas en línea. Relajados, relajados, ¿de acuerdo? Entonces es importante que empiecen a mirar este tipo de opciones. Esto es un servidor cualquiera que tenga usted por ahí sin hacer mucho, de esos viejitos que uno tiene por ahí que a veces bota o regala para computadores para educar. De pronto les puede también servir un momentico para que usted con eso genere más bien un servidor de videoconferencias, ¿de acuerdo? Y es totalmente open source, ¿de acuerdo? Trabaja con HTML5, no con Flash, así que usted va a poder tener eso hasta en dispositivos móviles. Entonces ahí es bueno que empiecen como a mirarlo, ¿de acuerdo? Bueno, ese es el tema Essentials, lo encuentran en la página de Moodle, en temas. Es así, miren, les permite hacer toda una personalización y generar un ambiente de verdad que es muy agradable y que es un ambiente limpio, ¿de acuerdo? Que cumple con estándares de limpieza a nivel de diseño para que ustedes puedan hacer cosas pues bonitas, sin mucho estrés. Bueno, dependiendo del tipo de curso, esta es la página de donde bajamos las cosas. Dependiendo del tipo de curso, usted también puede tener formatos de curso. Hay un formato muy atractivo que es el formato Grid. Cuando usted lo instala en Moodle, en español le queda como vista parrilla. Y este formato en Grid les permite ver los cursos como módulos y que abren ventanas modales para que la persona no se salga de sus contenidos, ¿de acuerdo? Entonces a nivel pedagógico es bastante útil, bastante atractivo. Entonces también para que de repente lo tengan en cuenta, lo evalúen. Recuerden que cada aula depende del público al que lo voy a trabajar el aula, pero les puede de pronto ser de mucha utilidad. Esto que está aquí es MindMeister, les permite crear mapas mentales supremamente bonitos, atractivos, y puede tener 5 mapas gratis. Ya de ahí para allá cobran como pues casi todo, pero pues tiene 5 mapas mentales. 5 mapas mentales le pueden servir para una aula de clase y puede tener contenidos bastante atractivos. Y recuerden que por lo visuales de las personas que tenemos actualmente en las aulas es bastante bueno. Y Powtoon les permite generar también presentaciones de 1 minuto, 2 minutos, en la que ustedes pueden hacer presentaciones corporativas. Está cansado de no aprender, ese tipo de cositas las puede usted colocar en videitos supremamente fácil. Es casi como hacer una presentación en PowerPoint. O sea, no tiene ningún tipo de dificultad porque ya las animaciones vienen incluidas en el programa. Es también web 2.0 y pues les permite con una cuenta, si son docentes pueden pagar una cuenta limitadita que les permite hacer cosas más grandes y hasta 60 estudiantes para que hagan procesos colaborativos con los estudiantes. Ya pues evalúen si de repente es interesante. Bueno, Calameo creo que lo conoce la mayoría, que les permite hacer como flips en las páginas de los PDFs para que también sea un poquito más visual. Eso ya pues depende del gusto, ¿de acuerdo? Vamos a ver si puedo mostrarles el aula. Aquí está el aula. Rápidamente, entonces un cabezote sencillo, miren, la parte de arriba tiene el foro social, como les había dicho, para que usted en el foro social vaya acompañando el proceso, un tablero de monitor, una bienvenida que es un video, ¿de acuerdo? En la que hacemos la bienvenida al diplomado para que la gente vea cómo es el proceso de aprendizaje, cuáles son las reglas del juego, así habladito, para que se vea la cara del experto temático que está trabajando pues la parte de contenidos. ¿Ven? Un video. ¿Sí me hago entender? Entonces así va a ser mucho más fácil que la persona se apropie del conocimiento. Eso es en nuestro bloque 0, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí unas precisiones metodológicas con respecto a la evaluación. Recuerden que hay que ser claros en lo que estamos trabajando, cómo va a ser el asunto. Como podemos ver en este archivito, es un PDF que nos explica cuál es el curso, cuál es la idea del proyecto, cómo se va a trabajar, cuál es una relación breve de cómo va a ser la presencialidad del diplomado, cómo va a ser la calificación, enterar al estudiante de qué es lo que va a hacer ahí, ¿de acuerdo? Ese es más o menos. Entonces, este es un aula que implementamos utilizando la metodología PASI. Aquí pues vienen los contenidos, hay algunos objetos por petición de la entidad, se trabajó con paquetes SCORM. La mayoría de nuevos proyectos no los hacemos con SCORM sino con REAS, o sea con objetos educativos abiertos. Sabemos la dificultad que tiene SCORM porque es que los SCORM son cerrados y cuando uno tiene un SCORM es una cosa que así como está, así muere. No es viable. La idea es que tratemos todos de migrar a contenidos abiertos para que puedan ser modificados porque todo cambia. Entonces si yo trabajo con SCORMs, como para cambiar eso necesito un fuente que esté en SWF de Flash y meterme y hacer todos los cambios, pero requiero de programación. Si tengo el contenido abierto y utilizo herramientas web 2.0, voy a poder hacer las modificaciones en cualquier momento, cuando hay algún tipo de cambio en el contenido. ¿De acuerdo?
Listo. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo y un placer haber estado acá. Muchas gracias.